El experimento de Stanford es quizá el fraude más horrible que se ha realizado jamás dentro de la experimentación psicológica. Y todo ocurrió bajo la mente maquiavélica del famoso psicólogo Philip Zimbardo. Y sí, he dicho maquiavélica. Es un hombre al que muchos dentro de la ciencia llegaron a llamar el diablo. ¿Cómo es posible que 24 estudiantes corrientes, 12 carceleros y 12 prisioneros replicaran en solo 2 días conductas dignas de un centro clandestino de detención? Hubo motines, rebeliones violentas bajo la premisa de que el entorno los corrompió, y eso es lo que luego se vendió. Este cruel experimento fue manipulado de principio a fin por este personaje, a quien también voy a llamar el gran dictador debido a su comportamiento autoritario. En 2018, una investigación demostró que todo estaba condicionado desde antes de comenzar. Y no es que el señor Philip Zimbardo tuviera la brillante idea de construir una cárcel en los sótanos de la Universidad de Stanford, simplemente porque le apetecía. Atendía un compromiso con el gobierno, concretamente con la Oficina de Investigación Naval que financió el estudio. El gobierno de Estados Unidos estaba muy preocupado porque en aquel momento, en el año 1971, había gran cantidad de motines y rebeliones dentro de las cárceles y también gran violencia por parte de los carceleros. Querían ver cómo mejorar el sistema carcelario y la mejor forma era crear un nuevo sistema que solo podía dar la experimentación psicosocial. Sin embargo, lo que el señor Zimbardo construyó en los sótanos de Stanford no tenía nada que ver con una prisión real. La selección estuvo dirigida milimétricamente, porque en los anuncios ya se avisaba de que era un experimento simulando una prisión. Esto ya causaba un rechazo y atraía a aquellos que estaban dispuestos a pasar por una situación extrema. Se seleccionó a estudiantes con baja asertividad, con predisposición a someterse y con un alto sesgo económico. Solamente por 2 semanas cobraban varios meses de trabajo. Desde el principio, la propia selección estaba ya sesgada y orientada para que ocurriera lo que luego pasó. Después de darles las instrucciones y explicarles en qué consistía el experimento, ya no se iba a hablar más con ellos hasta el día en que comenzara. Sin embargo, el día de antes, Zimbardo reunió a los guardias secretamente y les dio las consignas exactas de cómo debían actuar para machacar la autoestima de los prisioneros y humillarlos. Podéis crear en los presos una sensación de miedo hasta cierto punto. Podéis crear la noción de que su vida está totalmente controlada por nosotros, no tendrán libertad de acción, no podrán hacer nada, ni decir nada que nosotros no permitamos. Vamos a quitarles la individualidad de varias formas, marcando además la directriz de evitar la violencia física, no por ética, sino para que la situación no se les fuera de las manos ante las cámaras. Y esto no tiene nada que ver con un comportamiento agresivo que va surgiendo en un entorno violento de por sí, como puede ser una prisión, sino que es la inducción hacia la violencia por parte del director del experimento. Los presos fueron detenidos en sus propias casas el día que comenzaba el experimento por policías reales que se compincharon, vamos a decir, con el señor Zimbardo. Se les metió en los coches, se les pusieron vendas, posteriormente bolsas en la cabeza para encontrarse ya directamente dentro de la prisión. Pero la crueldad y el sadismo de aquí, mi amigo el gran dictador Zimbardo, llegaron a tal punto que desde el primer momento se autonombró alcaide de la prisión, guiando activamente tanto a los guardias como a los prisioneros. Es decir, que se convirtió en parte del experimento, dejando de ser un observador objetivo e imparcial. El infierno estalló sumamente rápido. La mañana del segundo día, hartos de las condiciones inhumanas y las humillaciones, los prisioneros se rebelaron arrancando los números de sus batas porque no les llamaban por su nombre, algo que recuerda también a regímenes totalitarios, y atrincherándose en las celdas. ¿Y por qué los carceleros continuaron con la pantomima? La respuesta destruye el mito de la maldad espontánea. No hubo un filtro de empatía, sino un diseño perverso. Los guardias hacían su turno, salían a la calle y regresaban al día siguiente a jugar a los verdugos, porque el propio Zimbardo validaba y recompensaba sus castigos más sádicos. Imaginad que años después, al que se consideraba
más cruel de todos los guardas, se le hizo una entrevista. Le pusieron el apodo de John Wayne y era estudiante de arte dramático. Así que él se preparó el papel como si de una obra de teatro fuera y se inspiró en una famosa película donde se hablaba de la violencia en las cárceles. Y todo el rato estuvo interpretando, así que nunca se lo tomó en serio e incluso consideraba que los demás también estaban exagerando y que no era para tanto. Ante la rebelión, a Zimbardo se le ocurrió la brillante idea de llevárselos a una prisión real y pidió la colaboración del sheriff, el cual se negó porque le parecía algo cruel. Y cuando los internos le pedían abandonar, no les dejaba. Y diréis, ¿y por qué no se escapaban? Por el miedo que ya tenían. Por un lado, sabían que iban a perder el dinero. Por otro lado, se encontraban en una situación de shock, disociados, donde no entendían bien qué es lo que estaba sucediendo, ni comprendían del todo el funcionamiento del experimento. Y además, ante una autoridad universitaria, siendo ellos universitarios, se sentían presionados y no se atrevían a abandonar el experimento por las consecuencias que podía traer en su futuro. El cuarto día tocaba visita de las familias y sabiendo que todo olía a cloaca, el estado deplorable que había, les cerrarían el chiringuito. Así que Zimbardo rediseñó, el Zulo lo acondicionó, les dieron una buena comida, pintaron, les pusieron lavabos porque tenían cubos, ambientaron todo y para rematarlo les pusieron una recepcionista muy mona que les diera la bienvenida como si aquello fuera un hotel. Aún así, algunos padres, ante lo demacrado que estaban sus hijos en tan pocos días, se quedaron preocupados. ¿Y por qué ninguno de ellos le pidió a sus padres que lo sacaran de allí? Por miedo y por vergüenza, porque la verdad es que las familias no estaban del todo de acuerdo con que participaran en este experimento, fundamentalmente aquellos a los que les tocó hacer de internos, y se quedaron muy preocupadas cuando vieron cómo se los llevaban secuestrados de sus casas. ¿Cómo terminó todo? Al sexto día, cuando la novia de Zimbardo, también psicóloga, bajó a los sótanos, cosa que no había hecho antes, y se escandalizó ante lo que vio allí. Amenazó a Zimbardo con denunciarlo, incluso siendo su pareja, le recordó lo poco ético que era, e inmediatamente él, al ver expuesto tanto su experimento como su vida personal, zanjó el asunto. Curiosamente, tardó 1 o 2 años en publicar los resultados. Que el experimento se estaba realizando era algo muy conocido, que se había publicado, algo que también influyó en los estudiantes para no atreverse a abandonarlo. Pero Zimbardo aprovechó para hacer múltiples entrevistas, conferencias, en definitiva, se hizo famoso, estuvo haciendo giras por todo el mundo y cuando la noticia ya no era noticia, publicó como quien no quiere la cosa los resultados manipulados y diciendo que efectivamente la maldad en las cárceles es provocada por el ambiente, diciendo aquello que el gobierno quería oír y que a él le convenía. Y durante 50 años continuó haciéndolo hasta que se realizó una investigación exhaustiva sacando a la luz todo lo que él escondió. Así que, como veis, a veces la ciencia está basada en auténticos fraudes, en auténticas mentiras, y da igual qué tipo de ciencia sea la que tú representas. Ya sabéis, si os ha gustado este análisis, espero que me lo dejéis en los comentarios y que os suscribáis para ayudarme con el canal, que me está costando mucho y es bastante complicado porque me meto y me tiro piedras sobre mi propio tejado.